Hola, mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para traerte unos ejercicios para que practiques en casa de pilates con toalla. Así que vamos a ello. Empezamos en el suelo. Nos vamos a tumbar boca arriba. Vamos a intentar que nuestra espalda esté lo más neutra posible. Colocamos nuestro pie contrario flexionado, la pierna contraria flexionada, y la otra vamos a pasar la toalla por la parte media. Desde aquí. Tomamos aire. Cuando exhalamos, recojo el ombligo y estiro la pierna. Vamos a notar tensión en nuestra cadena posterior, en la parte posterior de la pierna. Tomo. Al exhalar, doblo. Tomo. Exhalo. Tomo. Exhalo. Tomo aire. Exhalo. Tomo. Y exhalamos. Ok, cambiamos. De nuevo. Tomamos aire. Al exhalar, estiro, mantengo tensión. Tomo. Cuando exhalamos, doblamos. Tomamos aire. Al exhalar, estiro. Tomo. Al exhalar, doblo y una más. Tomamos aire. Al exhalar, estiramos. Tomo. Y al exhalar, doblamos. Ok. Nos vamos a quedar con la toalla más o menos separada a anchura de nuestros hombros y a la altura del pezón. Desde aquí vamos a intentar colocar nuestras muñecas planas, piernas separadas a anchura de caderas y puntas de los pies hacia nosotros. Tomamos aire. Exhalamos, recogemos el ombligo y llevamos atrás los brazos a la vez que subo la pierna. Tomo. Al exhalar, vuelvo. Tomo, exhalo, tomo, vuelvo, tomo, exhalo, recojo fuerte, activo bien la tripa, tomo, volvemos, cambiamos, tomo aire, al exhalar, elevo, tomo, abajo, tomo aire, exhalo, tomo, bajo y una última, tomo aire, exhalo, tomo y abajo. Ok, vamos a cambiar de posición, nos vamos a poner siempre de lado a la hora de incorporarnos para proteger nuestra espalda y nuestro abdomen y vamos a colocar la toalla por la zona media de los pies, separamos piernas a anchura de caderas y desde aquí tomamos aire, exhalo y me redondeo, tomo, exhalo y crezco arriba, tomo, al exhalar me redondeo, tomo, al exhalar crezco arriba, tomo, me redondeo exhalando, tomo, arriba y soltamos. Vamos con el siguiente, nos vamos a quedar con la toalla más o menos a la separación un poquito más cortita de la separación de hombros. Nos volvemos a tumbar boca arriba, ponemos la toalla por detrás de nuestra cabeza, piernas estiradas, puntas de los pies hacia nosotros y pelvis neutra. Mantengo todo el tiempo mi curvatura lumbar. Vamos a hacer el famoso crunch, pero intentando controlarlo para que la activación sea positiva. Tomo aire, exhalo, recojo ombligo y elevo. Tomo, exhalo y abajo. Tomo, exhalo, arriba, tomo, al exhalar, bajo. Tomo, exhalo, arriba, tomo, abajo y una última, tomo aire, al exhalar, subo y tomo y al exhalar, bajamos. Ok, nos vamos a colocar de rodillas. Nos colocamos con rodillas separadas a anchura de caderas, puntas de los pies apoyadas, bracitos estirados más o menos a la altura, como decíamos, del pezón y saco pecho, muñecas planas, tomo aire. Exhalo, activo bien y vamos hacia atrás, vamos desde la rodilla, tomo, exhalo y vuelvo, tomo,
exhalo y vamos atrás. Tomo. Al exhalar, vuelvo. Tomo. Exhalo. Atrás. Tomo. Vuelvo y una más. Tomo. Atrás. Y tomo. Volvemos. Ok, vamos a poner ahora la toalla en el suelo para deslizar, intentar tener pues eso, una superficie que deslice bien. Me voy a colocar con el talón apoyado dentro de la toalla. Yo me tumbo, coloco mi pierna arriba y desde aquí vamos a mantener tensión de la pierna. Tomamos aire. Exhalo, presiono rodilla contra mano y estiro la otra pierna. Tomo. Exhalo y vuelvo. Tomo. Exhalo. Tomo. Volvemos. Tomamos aire. Exhalo. Tomo. Y volvemos. Cambiamos. Apoyamos bien. Pierna arriba, la otra. Mano en el abdomen. Tomo aire. Exhalo, presiono rodilla contra mano y estiro la pierna. Tomo. Doblo. Todo el tiempo mantengo en tensión. Tomo. Estiro. Tomo. Doblo. Tomo. Estiro. Y tomo. Doblamos. Ok. Vale. Ahora voy a intentar colocar la toalla bien. Vamos a trabajar el puente glúteo y volvemos a la misma posición que estábamos. Talón apoyado encima de la toalla y la otra pierna vamos a mantenerla apoyada en el suelo. Desde aquí tomo aire. Al exhalar, elevo. Tomo. Al exhalar, estiro pierna. Tomo. Doblo. Tomo. Estiro. Tomo. Doblo. Intento que no se me mueva la pelvis. Tomo. Estiro. Tomo. Doblo mientras exhalo. Tomo aire. Exhalo. Estiro. Tomo. Y al exhalar, doblo. Cambiamos. Colocamos en la toalla. Tomo aire. Exhalo y arriba. Tomo. Exhalo, estiro. Tomo. Exhalo, doblo. Tomo. Exhalo, estiro. Tomo. Exhalo, doblo. Tomo. Exhalo, estiro. Tomo. Exhalo, doblo y descanso. Nos quedan 2 ejercicios más. Nos vamos a colocar ahora con los pies, uno de los pies apoyados en la toalla. Apoyamos nuestros codos. Vale. Rodilla semiflexionada, la otra. Y desde aquí tomo aire. Cuando exhalo, estiro y me voy a mantener ahí. Desde aquí vamos a intentar quedarnos con la otra pierna estirada también. Tomo, exhalo y me quedo. Vamos a ir moviendo la toalla hacia el lado y vuelvo. Tomo, exhalo. Tomo, vuelvo. Tomo, al lado y tomo. Volvemos. Cambiamos. Parto de la posición de mi rodilla apoyada, el otro en la toalla. Tomo aire. Exhalo, me estiro. Me quedo ahí. Tomo, exhalo y abro. Tomo, vuelvo. Tomo, abro. Tomo, vuelvo y última. Tomo, abro. Tomo, vuelvo y descansamos. Vamos con el último ejercicio. Nos vamos a colocar con nuestras piernas separadas, anchura de caderas. Cogemos la toalla, más o menos también a la misma separación. Y desde aquí tomo aire. Exhalo y elevo brazos y sentadilla. Tomo, exhalo y vuelvo. Tomo, exhalo, sentadilla y elevo brazos. Tomo,
Vuelvo. Tomo. Exhalo. Sentadilla y elevo brazos. Tomo. Última. Tomo. Exhalo. Tomo. Volvemos. Ok, chicos, aquí tenéis una rutina más o menos completita de ejercicios con toalla para que practiquéis en casa, así que espero haberos ayudado. Si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios y, por supuesto, porfa, suscribíos si no lo habéis hecho aún y darle un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.